Claudio es especialista en alergia e inmunología, es expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y trabaja en el Hospital Italiano, el jefe de sección de alergia de adultos. Claudio, ¿tan frecuente es esto? ¿Tan frecuente? Es frecuente, sí. Son enfermedades que afectan a un gran número de personas en todo el mundo y tienen la característica de ser una enfermedad relacionada con alimentos. El alimento es bueno. Claro. Pero si el alimento me hace mal y me pone en riesgo, entonces la vida empieza a ser una pesadilla. Es verdad, las personas que tienen alergia a los alimentos, la vida es realmente una pesadilla, Sí. ¿no? ¿Y qué es una alergia a los alimentos? ¿Cómo lo puedes definir? Una alergia es una reacción, nosotros lo llamamos de hipersensibilidad. Significa que uno está muy sensibilizado y su sistema inmunológico, en vez de defenderlo, ataca algo utilizando instrumentos del sistema inmunológico que no debe ser atacado porque no es malo o no genera riesgos, y ese ataque del sistema inmunológico produce inflamación. En el caso de los alimentos, ¿esto ocurre en el intestino? Bueno, puede ocurrir inicialmente en el intestino, puede ocurrir en la boca, puede diseminarse esa reacción más allá del aparato digestivo y generar reacciones que nosotros llamamos sistémicas, o sea que afectan a más de un órgano. Esas son las reacciones a las cuales... O sea, ¿vos te comés una nuez y te puede afectar un montón de órganos? Sí. Lo más frecuente es que al comer frutos secos uno tenga primero sensación en la boca, que pique la boca, que se hinche el labio, y al tragarlo muchas de esas proteínas pasan al sistema circulatorio y se distribuyen en el cuerpo. Si estás en casa y no te preocupes, consultá si querés hacerlo a través del mail que te dijo Vero. ¿Qué síntomas tengo? Porque es una variedad enorme de los síntomas. Sí. Los síntomas más frecuentes son los síntomas en la piel, las ronchas, ponerse colorado, hincharse. Eso aparece en 8 de cada 10 personas que tienen reacciones alérgicas. Pero pueden asociarse a síntomas respiratorios. Epa. Asma, dificultad para tragar, cambios del tono de la voz, sensación de tener algo en el cuello y no poder tragar la saliva. Pero Claudio, o sea, tomo un vaso de leche y ¿en cuánto tiempo después de tomar ese vaso me aparece? Esa es una muy buena pregunta porque las reacciones alérgicas típicas son rápidas. Se llaman de hipersensibilidad inmediata. Eso significa que aparecen minutos o dentro de la hora de haber consumido el alimento. Mamita. Rara vez después de las 2 horas. Y se repite indefectiblemente cada vez que nos exponemos al alimento. No saltean episodios. ¿Esto pasa a los chicos solamente o le puede pasar de No. grande? ¿Te puede aparecer de grande? Puede aparecer de grande. Lo digo porque me pasa a mí, me ha aparecido de grande. Entonces, las alergias pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Lo más frecuente es que aparezcan desde la niñez y tener antecedentes familiares de alergia. Ah, la genética La genética tiene que ver. Mirá. Eso no significa que el 100% de los hijos de alérgicos vayan a tener alergia, pero hay un porcentaje importante que sí va a heredar esta predisposición. Como huevo y me aparece una urticaria, ¿es así? Sí. El huevo, después vamos a ver los hablar uno alimentos, por uno, ¿no? pero la urticaria Sí. también, te La pica, urticaria. pica. Pica, salen ronchas, cambian de lugar, van rotando, digamos, duran poco tiempo y pueden ir asociadas al angioedema, que es el nombre que nosotros los médicos le ponemos a la hinchazón. Que se hinche el labio, que se hinche el párpado, la lengua. ¿Y acá? Y ahí lo que comúnmente se llama el edema de glotis, que es cuando se afecta con este angioedema, con este hinchazón, la parte superior de la vía aérea. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Hay 2 cosas peligrosas. Uno es que se bloquee la vía aérea, por lo que no podríamos respirar, y otra es que baje la tensión arterial Claro. y eso genere lo que se llama un shock. Yo puedo tener alergia a un alimento, pero según la cantidad del alimento que como. Por ejemplo, soy alérgica a las almendras. Si como 2 almendras me sale una roncha. Si como 10 me da el edema de glotis. ¿Puede ser o no? Bueno, Es dosis respuesta, digamos, sería. eso puede ser, ¿Sí? pero no depende solamente de la cantidad, depende de cómo cada persona esté sensibilizado. Hay personas que con mínimas cantidades tienen reacciones muy graves. Inclusive sin comer, tomar algo contaminado con el alimento porque estuvo ahí o porque quedó muy poca cantidad, puede producir reacciones. Obviamente que cuanto más como, más riesgo de tener reacciones severas. ¿Los celíacos puedes englobarlos dentro de una alergia?
No, la enfermedad celíaca es una enfermedad que tiene que ver con una reacción de hipersensibilidad, pero por otros mecanismos inmunológicos, que produce inflamación y otras consecuencias. O sea, el factor común que tienen es que el sistema inmunológico actúa de manera errónea. ¿Por qué hay tantos casos? ¿Por qué tenemos tanta cantidad de mails que nos dicen soy alérgico a esto, soy alérgico? ¿Qué es lo que está pasando? Y casi un poco menos de la mitad de la población tiene alguna alergia. O sea, que estamos hablando... 50% de y estamos hablando de entre un 30 y un 40%, y las proyecciones son que de acá a 2 o 3 décadas, quizás la mitad de la población del mundo tenga enfermedades alérgicas. Y esto, en teoría, tiene que ver con las características con las que vivimos. Vivimos alejados de la naturaleza, comemos comida que está multiprocesada, que tiene muchos elementos que no son naturales, usamos antibióticos en exceso, nacemos por cesárea, un montón de elementos que terminan condicionando al sistema inmunológico a través de la microbiota, que son los microorganismos, virus. Nosotros hablamos bacterias. mucho acá de la cantidad de microorganismos que tenemos que viviendo con nosotros, ¿no? ¿Qué es sí. esto que está acá? Impactan, ¿qué es esto? El hecho de que durante la pandemia hayamos usado muchísimo el tema de la higienización, lavarnos con alcohol, bañarnos, ¿puede causar eso? Altera la microbiota local de la piel y eso puede producir mecanismos inflamatorios, sí puede pasar, porque en realidad nosotros tenemos que utilizar lo que tenemos de manera adecuada. O sea, un exceso de contaminación no es bueno, un exceso de limpieza tampoco, porque matamos no solamente a los microorganismos malos, sino también a los buenos, y los buenos son grandes educadores del sistema inmunológico. ¿El ritmo de vida, el estrés? También tiene que ver. El estrés, poco contestando la pregunta que hacían, si tenía que ver o no, el estrés con las reacciones alérgicas, en realidad no son la causa, pero pueden producir una condición de disminución del nivel de elementos que producen alergia para que yo tenga síntomas. Vero, ¿dónde pueden consultar? ¿A qué email? medicodefamilia@canal9.com.ar. Vamos a hablar de la genética. Mi papá era alérgico, o tenía broncoespasmo, o era alérgico a, como decía Vero, a la almendra. ¿Sus hijos tienen alta probabilidad de ser alérgicos a la almendra? Estudios en hijos de padres alérgicos determinaron que si uno de los padres es alérgico, existe una posibilidad de un 30-40% de que su hijo tenga alergia. Pero si los dos son alérgicos, casi el 80% de probabilidades de tener alguna alergia. Pero no depende solo de la genética, esos genes se tienen que activar y expresarse con síntomas. Y eso tiene que ver con la epigenética. La epigenética son un montón de cuestiones que nos pasan en la vida desde el nacimiento, cómo nacemos, en qué familia vivimos, en qué lugar geográfico, la exposición al sol, los medicamentos, que pueden apagar o encender esos genes. Yo te voy a ver a vos y te digo, mira, che, mi papá era alérgico, mi mamá era alérgica. ¿Cómo hago yo para minimizar el riesgo de ser alérgico? Bueno, es una gran pregunta porque no hay una respuesta exacta, pero es tratar de que las condiciones de vida desde el nacimiento sean favorables a un desarrollo de microbiota adecuada para que mi sistema inmunológico aprenda adecuadamente cómo reaccionar. Si podemos intentar nacer por vías normales y no por cesárea, salvo que se necesite la cesárea, obviamente. Si podemos reducir la cantidad de antibióticos y se usen correctamente. Ese es un dato importante, usar, no automedicarse con antibióticos. Los antibióticos tienen un impacto terrible sobre la microbiota. Y otra cosa muy, muy importante es comer comidas variadas, verduras, frutas, carnes también, pero evitar las comidas multiprocesadas. ¿Cómo explicás el parto natural con relación a la microbiota? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, para que el que está en casa te diga, che, yo nací por cesárea, ¿por qué soy alérgico? O yo nací por parto natural, no soy alérgico. O tengo menos probabilidades. Menos probabilidades, sí, puede pasar. Lo importante es que el canal de parto, el canal vaginal, tiene una serie de microorganismos que son muy buenos para educar al sistema inmunológico. Estos microorganismos, porque nosotros nacemos con escasa cantidad o ninguna de gérmenes. El primer contacto que vamos a tener son con los gérmenes del canal de parto. De esa manera nos contaminamos con esos gérmenes que tienen un efecto positivo sobre nuestra salud. Si nacemos por cesárea, es muy probable que no sean esos gérmenes, sino los gérmenes de la piel de la mamá, los primeros que empiecen a colonizar nuestro organismo, que no tienen la misma función.
En tu consultorio, ¿cuál es el alimento más frecuente que vos descubrís que la persona es alérgica? Bueno, depende de la edad de los pacientes. En los chicos, sobre todo en los chicos menores de 3 años, la leche de vaca es el alimento más frecuente. No solo en mi consultorio, en general en todo el mundo. Pero es alérgico a la lactosa. A ver, explícame un poco bien porque hay que diferenciar ahí, porque hay mucha gente que es alérgica, tiene problemas con la leche, Sí. y vas al supermercado y te dicen cero lactosa. Vamos a explicarlo bien porque la cantidad de Sí. consultas que nos recibimos después sobre el tema es enorme. Contame un poco cómo es la alergia a la leche. La alergia a la leche, las alergias se producen por las proteínas, que son elementos importantes del alimento y a los cuales el sistema inmune los puede reconocer y atacar. Claro. En cambio, la lactosa es un azúcar, no puede producir una reacción alérgica. Lo que pasa con la lactosa es que en algunas personas se produce lo que se llama intolerancia. La intolerancia no tiene nada que ver con el sistema inmunológico, produce síntomas por los cuales los pacientes se sienten mal. Entonces una cosa es la intolerancia a la lactosa y otra cosa es la alergia a la leche. La alergia a la proteína de la leche de vaca. La leche de vaca. Son dos cosas diferentes. Sí. Pero la sintomatología debe ser parecida. La sintomatología puede ser parecida desde el punto de vista de los síntomas gastrointestinales, porque los pacientes con intolerancia, al tomar leche con lactosa, tienen cólicos, tienen diarrea, se sienten mal, están les hincha la distendidos. panza. Eso puede pasar en una alergia también, pero en la intolerancia pasa solamente con síntomas digestivos. O sea que si vos sos intolerante a la lactosa que viene en la leche, solamente vas a tener problemas en tu panza. En cambio, el alérgico, ¿qué se le puede sumar? Las reacciones que se llaman anafilaxias, que son cuando aparecen las ronchas, la dificultad respiratoria, vómitos, diarreas, pérdida de conocimiento. Acá tenés una cantidad, mira, leche de vaca, maní. ¿El maní también? Ay, El sí. maní está tomando un protagonismo interesante en los últimos años en nuestro país. Es un alergeno o un alimento que produce alergia frecuentemente en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero en los últimos años con los cambios de las conductas alimentarias, cada vez comemos más frutos secos. ¿Cómo se llama la leche de maní? ¿Cómo es? Bueno, no son leches, son... ¿Cómo se llama? Manteca de maní. manteca de maní. Manteca de maní. ¿El pescado también? El pescado es una causa frecuente de alergia, pero en adolescentes y adultos. O sea, empieza a aparecer con mayor frecuencia en la edad escolar y es una causa frecuente más en adultos, pescados y mariscos. Vos estás en casa, sos alérgico a algún tipo de alimento. ¿El huevo? ¿Vos sabés que el huevo, también el huevo? El huevo es la segunda causa de alergias en los chicos. Mamita querida, qué bárbaro. ¿No? Tiene que ver con lo que comemos, o sea, comemos tomamos mucha leche, entonces esa exposición hace que estos alimentos sean más frecuentes. ¿Cómo lo trato? Yo estoy en casa, soy alérgico a todo lo que vamos a ver ahí ahora. ¿Cómo lo trato? El tratamiento que tenemos actualmente y el que deberíamos manejar todos es evitar lo que nos produce alergia. Eso es muy difícil porque la mayoría de estos alimentos están en muchos alimentos en forma oculta como ingredientes. Los llamamos alimentos ubicuos, leche, huevo, trigo y soja, por ejemplo. Pero si me como un budín y tiene leche, ¿me va a reaccionar también? Es probable, sí. Después podemos charlar que algunos pueden tolerar algo horneado, pero en general tenemos que evitar todos los alimentos que contienen las proteínas de la leche, del huevo. Eso genera un impacto muy fuerte en la vida cotidiana de las personas y requiere mucha educación, el control nutricional también, porque son alimentos muy buenos para el crecimiento. Sacamos la leche, sacamos la fuente principal de calcio de nuestra alimentación. Y para el crecimiento eso es muy importante. Entonces hay que reemplazar eso. Qué difícil debe ser hacer el diagnóstico con un chiquito de 3, 4 años que es alérgico, por ejemplo, a la leche. Se debe distender con la leche, ¿no? Una cosa... Bueno, al principio dije que había un grupo de enfermedades. Hay alergias inmediatas y alergias no tan inmediatas, que son un poco menos frecuentes. Puede haber distensión, puede haber hilos de sangre en la caca. Eso se ve en bebés menores de 6 meses. Uy, el susto que te debe agarrar como padre que a los 6 meses tenga un hilo de sangre en la caca, Dios mío. Sí, eso genera Porque mucho lo último miedo, que te podés poner a pensar es que es alérgico a la leche materna. Sí, genera una gran preocupación en los papás. Pero yo siempre les digo a los papás, con el grupo, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, o sea, hay gastroenterólogo, hay nutricionista y hay especialista en alergia. Esa alergia, la que produce hilitos de sangre en la caca que aparecen en los bebés chiquitos, es la que se cura más rápido y en la que menos riesgos de reacciones que puedan afectar la vida tienen. Por lo tanto, angustia, pero se puede llevar bien y se curan. Entonces, ¿cómo hacemos? Tratamiento. Saco el huevo, saco la leche. ¿Y qué más me puede dar? ¿No hay medicamentos? Bueno,
ahí está el punto importante. Los pacientes que tienen las alergias que pueden dar anafilaxias, esas reacciones graves, tienen que tener consigo el tratamiento de emergencia, que es la adrenalina. La adrenalina es la medicación antialérgica que actúa más rápido y es el primer tratamiento y el más importante en el caso de tener una reacción alérgica. ¿Es inyectable? Es inyectable, se aplica en la pierna, hay autoinyectores. El problema con los autoinyectores es que no son de fácil acceso y son costosos, pero si no se puede acceder a eso, se puede enseñar a usar la ampolla de adrenalina, que es más difícil de usar porque hay que partir la ampolla, cargar la jeringa. En cambio, el autoinyector con 2 pasos se aplica. Directamente. Uno ve en películas, se viste o no lo ve como médico, no, pero en películas ve, vos estás en caso lo has visto, que arriba del pantalón clavan la cosa. Es así. Es así. Sí, se puede usar arriba de la ropa sin problema. Qué bárbaro. Vamos a ver los alimentos, ¿te parece? Vamos. Vamos a ver. ¿Por dónde querés empezar? Mirá la cantidad. O sea, vos que estás en casa, ¿sos alérgico a qué tipo de alimentos los que están acá? Vamos a empezar por aquella. Empezamos por la leche, que es el que aparece más tempranamente en la vida como alergeno y que tiene la característica de, en general, la mayoría de estas alergias que nosotros llamamos inmediatas, también curarse, pero a partir de los 3, 5 años. El 80% de los chicos con alergia a leche, al trigo, al huevo y a la soja, que están acá ubicados, se curan, por suerte, alrededor de la edad escolar. O sea que empiezan siendo alérgicos a la leche y después, pero te debe quedarte con, digamos, un karma que no tomás un vaso más de leche, porque eso pasa. Pasa, en las familias hay como inclusive hay como un efecto adverso, la aversión después al alimento, a pesar de haberse curado. Eso pasa, pero se puede solucionar. ¿Cómo determinás? Porque decís, bueno, para que estoy curado, porque si tengo tanto miedo que me pase algo con un vaso de leche, digo, no voy a querer tomarme un vaso de leche nunca más, ¿entendés? Bueno, sabiendo que esto se cura, hay que testear, porque hay test de alergia que nos permiten... Ahí voy a los test de alergia. Claro. O sea, viste que y te pinchan todos los brazos. ¿Se sigue haciendo eso? Se sigue haciendo. ¿Son útiles? Son muy útiles. ¿Es verdad? Sí, son muy útiles. No se pincha, es un toquecito muy superficial porque son test epicutáneos, porque mucha gente dice, no lo voy a mandar, inclusive los médicos, no lo voy a mandar para que lo pinchen, y en realidad es algo... Pero vos podés invasivo. Determinar, porque le ponen un poquito de leche, la proteína de la leche, la proteína de la... ¿Vos podés determinar con exactitud a qué es alérgico con un test cutáneo? Puedo, porque lo que nosotros buscamos son anticuerpos específicos contra el alimento, los anticuerpos de la alergia, que están en unas células muy superficiales de la piel que se llaman mastocitos. Y entonces yo, al introducir una pequeña cantidad de la proteína, si los mastocitos tienen ese anticuerpo, se libera histamina, la histamina de la alergia, y se produce una roncha. Es así de fácil. Solamente una roncha, porque si yo estoy alérgico a la leche, vos me ponés la proteína de la leche, y yo cuando tomo leche me incendio, cuando en ese pinchazo que me haces en la piel, ¿me voy a incendiar también? No, generalmente... ¿O puedo llegar a tener un shock anafiláctico? ¿Me voy a ahogar con ese pinchazo? Eso es un temor de la gente en general. Es un test muy seguro. No es que no pueda producirse ese tipo de reacción, pero es muy raro que aparezca, una en 100.000. Por lo tanto, es un test seguro. Y la mayor seguridad diagnóstica que tiene este test es que cuando da negativo, las probabilidades de que realmente sea una alergia son menores al 90%. O sea que es un test muy bueno para descartar las alergias. ¿Se puede hacer a cualquier edad? Sí, se puede hacer, y esa también es una muy buena pregunta, porque los bebés tienen alergia desde muy chiquitos. Entonces yo a un bebé le puedo hacer este test. Se puede hacer desde el nacimiento hasta la vejez. No hay un límite de edad para hacerlo. ¿Cómo se Perdón. No, sí. Y si uno tuvo un shock, como dijeron recién, un cierre, exactamente, ¿también se puede hacer ese test? Okay. Te hago una pregunta. Tengo los test positivos, le decís con exactitud que no voy a poder comer. Le tenés que hacer tú algo con una nutricionista para cambiarle un poco la vida. Fundamental. Tiene que haber en el equipo una nutricionista que haga un seguimiento y que eduque al paciente de cómo reemplazar los nutrientes que yo estoy perdiendo al no tomar leche. O sea, qué alimentos alternativos hay, si está comiendo adecuadamente. Para aquellos que están en casa, acá, es importante lo que dijimos al principio, Claudio, que una cosa es la intolerancia a la lactosa, que se te hincha la panza y tenés problemas digestivos, y otra es la alergia a la leche, que es mucho más florido la cantidad de síntomas que vos tenés. Un intolerante a la lactosa puede tomar leche sin lactosa. Un alérgico a leche de vaca no puede tomar leche. Determinante. ¿No hay ningún medicamento, ningún antialérgico que pueda tomar? Actualmente hay un medicamento que se aprobó
para, que se llaman medicamentos biológicos, que tienen como función reducir los anticuerpos de la alergia. Se aprobó en Estados Unidos para algunas situaciones especiales, pero no son tratamientos que curen, son tratamientos que permiten llevar mejor la enfermedad. Inclusive hay otro tratamiento que se llama inmunoterapia, o sea, dar el alimento que produce alergia al paciente para curarlo o disminuir el umbral para tener síntomas, o sea que una ingesta accidental no le produzca síntomas, que también es un tratamiento nuevo y que está en evolución, pero no es para todos. Me hice un budín con leche. Sí. Lo pongo al horno. ¿Baja la probabilidad de alergia o no? Bueno, la leche tiene varias proteínas que producen alergia, lo mismo que el huevo. Allá. Acá. Leche y huevo. La leche tiene, las proteínas más frecuentes son la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobina y la caseína. Nombres difíciles. Sí, no importa, para. De esos, la caseína es la que no cambia con la cocción, con el horneado. Entonces, las otras dos, cuando se hornean a 180 grados durante 20 minutos y dentro de una matriz de trigo, por ejemplo un budín, Sí. cambian su estructura y hacen que el sistema inmunológico no los reconozca. Por eso pasa con la caseína en la leche y pasa con el ovomucoide en el huevo. Nosotros podemos saber cuál es la proteína con los test. Hay algunos test que ¿Vos me permiten. pinchás y yo sé si soy alérgico a la caseína o no? Puedo saberlo también, a través de un análisis de sangre o a través de un test. ¿Para qué quiero preguntarte esto? Porque mucha gente nos pregunta con el tema de los análisis sobre la piel. ¿Cómo se hace? El test cutáneo. Sí, ¿cómo se hace? Pone ¿Es una jeringuita chiquitita? No, ¿Cómo? no, se pone una gota de ¿Una gota? ¿Pero me inyectás? No se inyecta, se pone sobre la piel y se toca con una lanceta, que es un mini pinchecito que tiene 1 milímetro. Se hace una ligera presión sobre la piel, eso permite que se abran las primeras capas de piel, o sea, no sale sangre, y permite que entre una pequeña cantidad al contacto con estas células que hablábamos antes. No duele, no sale sangre. Es mínimo, Claro. es mínimo, Sí. muy mínimo. Apenas. Sí. Y a los 15-20 minutos aparece, si se liberó histamina, una roncha. ¿Lo cubren las prepagas obras sociales ese tipo de El test? test cutáneo, sí. Sí, sí. ¿En los hospitales públicos está? Se está haciendo, hay hospitales que tienen servicios de alergia. Sí. O sea que para en el interior del país se puede hacer también. En el interior, sí, no se necesita mucha tecnología. Se necesita alguien que los interprete adecuadamente, porque puede haber falsos porque positivos. el tamaño también de la roncha que me deja también debe ser importante. Es importante porque cuanto mayor es el tamaño, más probabilidades que sea realmente alérgico. No más grave. Sino, no es más grave. No, que sea realmente alérgico. Esto es harina, trigo. Trigos. Está bien. Segunda, tercera causa también, y se cura la alergia al trigo. Estos alimentos se dan más frecuentemente en chicos. La alergia al trigo en adultos no es tan frecuente. Unos fideos y lo mismo. Es lo mismo. Un alimento culturalmente muy consumido por todos. Vos en casa sos alérgico a los fideos, al pan, mandanos un mensaje, envíanos al mail, quiero saber, quiero ayudarte, quiero darte una mano. Y lo tenés acá, Claudio Parisi, uno de los mejores alergistas de la República Argentina, así que aprovechá a enviar los mensajes que vos quieras. ¿Vero dónde? medicodefamilia@canal9.com.ar. Huevo. Se cura, el lobo mucoide es el problema, pero la mayoría de los chicos que tienen alergia al huevo pueden comer huevo horneado o leche horneada. Eso nosotros lo podemos saber porque conocemos al paciente y porque podemos testear si el lobo mucoide está involucrado o no. Pero si pueden comer horneados, galletitas, muffins, budines, bizcochuelos, la vida se simplifica mucho. Claro, es mucho más fácil. Sí. ¿Y la proteína está en todo el huevo o en la clara o en la yema? Clara es pura proteína, o sea que la Ajá. mayoría de las alergias se Ah. producen por las proteínas de la clara. La yema tiene más grasa que proteínas y es raro que las proteínas de la yema den alergia. Cómo me encanta, cómo sabe, Claudio, vení. Esto, maravilloso. Soja. Soja. Porotos de Soja. soja. Soja, poroto de soja. ¿También la soja? La soja no es una causa tan frecuente. Porque O sea, no consumimos demasiada soja. Sí, consumimos mucha. No te das cuenta. Porque lo comemos adentro de otros alimentos, galletitas, alimentos multiprocesados. La soja se usa como ingrediente en la industria y es muy frecuente que la consumamos. Por eso tenemos que estar seguros que realmente la soja produce alergia, porque si yo tengo que sacar la soja, saco muchísimos alimentos de la vida diaria que los chicos comen. Vos vas a habitualmente. determinarme que soy alérgico a la soja, vuelvo a repetir, a través del test cutáneo. Test cutáneo que tiene que coincidir con la historia clínica del paciente. Porque si el paciente no tiene síntomas y yo hago un test y me da positivo, yo no puedo decir que sea alergia. Claro. El test de alergia Si sirve vengo y te para digo, mira, confirmar la alergia. mi hijo toma leche y se brota,
y vos me tenés que confirmarlo. Pues ya la madre Claro. te lo va a decir, ¿no? La madre te Eso. hace el test, Sabe. dice, la madre sabe más que nada. Sí. Uy, esto es una locura. ¿El maní también? Uy, sí. Maní. El maní no es un fruto seco, es una leguminosa. Tiene más que ver con la soja Ajá. que con la nuez. Claro. Este maní, ¿esto vos me decís que es más frecuente ahora? Ahora es más frecuente porque estamos cambiando culturalmente nuestra alimentación y se comen más semillas, se comen más frutos secos. Y el maní en general no se cura, frutos secos. Ahora pasamos a ¿No la se otra cura? parte. Es raro que se cure, solo un porcentaje menor se cura y puede dar reacciones bastante severas. Sí. ¿Y cómo? O sea, vos estás en casa y tenés, Sí. o sea, si tenés, sos alérgico al maní o a la almendra Me o muero, a soy cualquier alérgica al fruto maní. seco. ¿Qué? Me muero si soy alérgica al maní, así que doctor, me encanta. En todas sus formas. No, sí, por es verdad, favor. es verdad. Alérgico. Sí. ¿Cómo se manifiesta esto? De la ¿Eh? misma manera, Claro. puede dar reacciones, las ronchas, la picazón, la falta de aire, puede dar cualquiera de ellas. ¿Te puede dar por comer mucho maní o mucho almendra o lo que sea? ¿O En no? realidad puede ser que vos comas almendras y maní durante mucho tiempo en la vida, en un momento Sí. se perdió la tolerancia y Ay. aparece la alergia. Si yo tengo alergia, y lo mismo que la pregunta anterior, y como mucha cantidad, y bueno, es probable que tenga una reacción peor. Y por último esto, fíjate, alergia al pescado. Pescados y mariscos, grupo de alergias en adolescentes y adultos más frecuentemente. En el adulto. Sí, Tampoco se cura. tampoco se cura, también es peligrosa, es frecuente. Inclusive los mariscos tienen una proteína en común con los ácaros y las cucarachas. Tienen esa proteína. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una rinitis o tiene asma por ácaros, que es la causa más frecuente de alergia respiratoria, algunos pacientes tienen alergia a esa proteína que es común y puede tener reacciones con las dos cosas. Se te saca un poco el de la cantidad de Sí. rinitis que veo últimamente, todo el mundo con pañuelito, es enorme. Enorme. En nuestro país, más o menos 6 millones de personas. 6 millones de personas que nos están mirando tienen Rinitis agua en la nariz. alérgica. Es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente. Y ahí te voy a preguntar otra cosa, disculpa Salimos. Maroto, me sabes algo, pero ahí los spray ¿funcionan o no los Sí. recomendás? No, sí, el spray nasal. Ojo con los sprays, porque hay spray con descongestivos. No son recomendables porque tienen muchos efectos adversos, produce adicción, acostumbramiento, etc. Lo que nosotros usamos, tanto para la rinitis como para el asma, son los aerosoles o spray que tienen dosis de corticoide muy bajita. Y como la gente le tiene miedo a los corticoides, aclaramos que bien usados, a las dosis adecuadas, casi ni se absorben y son muy seguros. Me encantó esto entonces, leche, trigo, huevo, soja, esto que son frutos secos, maní, separaste el maní, mira, importante, porque no lo pusiste dentro del fruto seco. No, el maní está en la raíz de la planta. Y estos, la nuez, la avellana, son frutos de árboles. Son dos grupos diferentes. Lo que pasa es que comemos todos juntos. No comemos maní. El maní es sí verdad. está en la raíz de la planta, Sí. y Claro. qué bueno, y el pescado. Vamos al consultorio, creo que Sí. tenemos preguntas. Sí, tenemos Vamos un montón de Te preguntas. invito a sentarte tranquilo y consultas de la calle, de la gente, a ver qué dice. A ver, ¿empezamos, Doc? Claro, empecemos. Bueno, mi hija tiene picazón, se rasca hasta lastimarse. Siempre que se le cura la herida, vuelve a rascarse. No sé si está algo nervioso o que puede ser porque está siempre en el mismo lugar. Esto lo pregunta Laura. Bueno, tendríamos que ver qué tipo de lesión tiene en la piel. Porque uno puede rascarse porque tiene una roncha, pero la roncha dura poco tiempo, va y viene, o puede tener un eczema. Ah. Dentro de los eczemas hay eczemas alérgicos. Eczema significa que la piel está inflamada, eczema o dermatitis. Y eso puede ser producido porque algo haya contactado la zona o porque el paciente tenga algo que se llama dermatitis atópica, que es una enfermedad con características de alergia de las más frecuentes. La dermatitis atópica produce eczemas recurrentes en lugares bien puntuales del cuerpo, habitualmente en los pliegues, en los bebés en la cara o en el cuello más frecuentemente. La piel está seca y se inflama y suele inflamarse siempre en los mismos lugares. Al rascarse se inflama más. ¿Qué cantidad de personas? Me diste un dato increíble. 6 millones de personas son alérgicos y lo ves. Y lo ves habitualmente. No me incluyo, porque también uno tiene rinitis y está constantemente con los pañuelitos. Y pasa habitualmente. Hay una época del año que pasa más todavía, que es con, no sé, esta época yo veo mucha gente. Una más, Vero. A ver, próxima consulta, Doc, que nos llegó hoy. María escribe desde Chaco, dice, mi hijo es alérgico a los ácaros y suele pasarla muy mal. ¿Pueden dar información sobre los cuidados? Los ácaros, la causa más frecuente,
unos bichitos buenos, no son malos, viven, forma parte del ecosistema, se alimentan de la descamación de nuestra piel, están más frecuentemente en los colchones y en las almohadas, viven adentro de las casas, se acumulan en el polvo, se llaman ácaros del polvo del hogar. Tenés que ventilar. Ventilar porque necesitan humedad para vivir. Yo ventilo, limpio el aire, seco. No tengo que tener excesiva cantidad de cosas en la habitación, no bibliotecas, no alfombras, tener un colchón relativamente nuevo, no tener almohadas de pluma porque se contaminan con ácaros. Limpieza con trapo húmedo, no levantar polvo, porque al levantar polvo los ácaros flotan y entran por la vía aérea. Y eso tiene un efecto que tiene que ir acompañado habitualmente con medicación porque no alcanza tomar solo estas medidas porque los ácaros van a seguir estando. Y la medicación para la rinitis es el uso del spray nasal. El asma puede ser producido también por esto. Con corticoides a baja dosis. Y la inmunoterapia, que son las vacunas para la alergia, ¿no? En algunos pacientes, usar vacunas que no son remedios, son proteínas que dan alergia, pero dosificadas de una manera especial, que se usan durante un tiempo de alrededor de 3 años, pueden reeducar al sistema inmunológico para que no reaccione de esa manera. ¿Vacunás durante 3 años cuántas veces? Bueno, hay varios esquemas. Si son inyecciones, se usan más o menos una por mes, 4 meses, que uno va aumentando la dosis, y después una vez por mes. Ese es un esquema. Otra más, Vero. A ver, Doc, otra consulta más. Mónica dice, mi hijo de 6 años es alérgico al huevo. Desde bebé tomaba el pecho y pasaba a través de mi leche. Se lastimaba la cara hasta infectarse. Desde ya está a dieta estricta sin huevo hasta que bajen los niveles y puedan consumir. Exactamente es eso, ¿no? Este chiquito tiene niveles de alergia que van a ser testeados durante su niñez hasta que los test den negativos y él no tenga síntomas, y ahí se le va a dar de nuevo huevo, habitualmente dentro de un hospital, para observar que no haya ninguna reacción y saber si se curó. Y el síntoma que tenía era una dermatitis atópica seguramente, ¿no? Se lastimaban los cachetes, eso es bastante típico. Sí. Qué bárbaro. Una más, la última creo que es, Vero, ¿no? Sí, claro, Doc. A ver, médicodefamilia@canal9.com.ar. Marisa dice, recientemente me diagnosticaron reacciones alérgicas a varios productos, incluyendo esmaltes y poligenes. Tengo rinitis desde joven y ahora, a los 48 años, también sufro de alergias en la piel. Me han sugerido comenzar un tratamiento con gotitas. ¿Podría orientarme sobre la efectividad de estos tratamientos o qué otras opciones me recomendaría? Bueno, las gotitas se refiere a la inmunoterapia sublingual. En vez de pincharse, se colocan debajo de la lengua. Eso es un tratamiento para las enfermedades respiratorias alérgicas o para la alergia a la picadura de insectos. Pero no es para la dermatitis, porque lo que le pasa en la piel es una dermatitis de contacto por algún elemento químico que tiene el esmalte, y por lo tanto, una vez determinado a través de algo que se llama test de parche cuál es el elemento, lo tiene que evitar, no tiene otra forma. Claudio, un placer. La verdad que le agradezco al canal la posibilidad de hacer la calidad de este programa y con invitados tan destacados. Gracias, creo que le ha sido útil a muchísima gente y espero verte nuevamente por acá antes de fin de año. Un placer, un placer.